Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy Romero y como han visto en la introducción, hoy hablaremos sobre San Francisco de Asís. ¡Comencemos! Él nació en el año de 1181, con el nombre de Giovanni di Prieto Bernardone. Fue fundador de la Orden Franciscana y falleció el 3 de octubre de 1226, a los 44 años. Su sepultura se encuentra en la Basílica de San Francisco de Asís. Su historia es impresionante, ya que pasó de ser hijo de un rico comerciante de la ciudad en su juventud a vivir bajo la estricta pobreza y observancia de los evangelios. Fue hijo de Pietro Bernardone dei Moriconi y la noble provenzal Johanna Pica de Bourlemont. Tuvo al menos un hermano más, de nombre Angelo. Desde 1198, el pontificado se hallaba en conflicto con el imperio, y Francisco formó parte del ejército papal bajo las órdenes de Gualterio de Brienne contra los germanos. De acuerdo con los relatos, fue un viaje a Puglia, una región de Italia, en 1205, mientras marchaba a pelear cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron, siempre jovial, pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Un día en que se mostró en un estado de quietud y paz, sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse. A lo que él respondió: "Estáis en lo correcto. Pienso casarme, y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual". Hasta ese momento, todavía no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar de ahí en adelante. Fue después de reflexiones y oraciones que supo que la dama a quien se refería era la pobreza. El punto culminante de su transformación se dio cuando convivió con los leprosos, a quienes tiempo antes le parecía extremadamente amargo mirar. Se dedicó después a la reconstrucción de la capilla de San Daimán. Según los relatos, lo hizo después de haber visto al crucifijo de esta iglesia decirle: "Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas". Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre en Foligno. Regresó a San Daimán con lo ganado y se lo ofreció al sacerdote, pero este lo rechazó. Su padre, al darse cuenta de la conducta de su hijo, fue enojado en su búsqueda, pero Francisco estaba escondido y no la halló. Un mes después, fue él mismo el que decidió encarar a su padre. En el camino a su casa, las personas con los que se encontró lo recibieron mal y creyéndolo como un lunático, le lanzaron piedras y lodo. Su padre lo reprendió severamente, tanto que le encadenó y lo encerró en un calabozo. Al ausentarse el airado padre por los negocios, la madre lo liberó de las cadenas. Cuando regresó, fue ella quien recibió las reprimendas del señor de la casa, y fue otra vez en búsqueda del muchacho a San Daimán, pero Francisco se plantó con calma y le reafirmó que enfrentaría cualquier cosa por amor a Cristo. No se sabe con certeza cuántas iglesias en ruinas o deterioradas reconstruyó, pero entre ellas a la que más estima tenía era la capilla de la Porciúncula, la partecita, llamada así porque estaba junto a una construcción mayor. Allí fue donde recibió la revelación definitiva de su misión, probablemente el 24 de febrero de 1208, cuando escuchó estas palabras del Evangelio: "No lleven monedero, ni bolso, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos". Lucas 10. Hacia abril o mayo de 1209, Francisco se decidió a presentarse ante el Papa Inocencio III para que le aprobara la primera regla de la orden. Con ese fin, él y sus acompañantes emprendieron el viaje a Roma. Bajo la influencia del cardenal Juan de San Pablo y su apoyo,
Francisco pudo tener una nueva audiencia para que se considerara la aprobación de su hermandad de pobres. El Papa por fin aprobó la regla verbalmente, al convencerse de que la ayuda de un hombre como Francisco reforzaría la imagen de la Iglesia con su prédica y práctica del Evangelio. Fue por esta época, 6 años después de su conversión, según Celano, cuando fundó, junto a Clara de Asís, la llamada Segunda Orden. Camino de vuelta a Asís, él y sus acompañantes se ubicaron en el lugar llamado Ribotorto, donde consolidaron sus principios de vivir en la pobreza, conviviendo entre los campesinos locales y atendiendo a los leprosos. Desde entonces se hacían llamar a sí mismos hermanos menores o frailes menores. Después de la estadía en Ribotorto, buscó una sede para su orden. Para ello pidió ayuda del obispo Guido, pero no consiguió respuesta favorable. Fue un abad, Benedicto del Monte Subasio, quien le ofreció la capilla de la Porciúncula y un terreno adyacente. Francisco aceptó, pero no como un regalo, sino que pagaba como renta canastas con peces. Dentro del ánimo de la época de los viajes hacia el este, hizo un intento de ir a Siria para la expansión del Evangelio en la tierra de los llamados infieles. Esto sucedió probablemente a finales del año 1212 y nuevamente 2 años más tarde, ambas empresas se frustraron. Antes de 1215, el número de frailes se había incrementado, no solo en Italia, sino en el sur de Francia y los reinos de España. Viajaban los franciscanos de 2 en 2 y convivían con la gente común. Además, establecían ermitas, que eran edificios pequeños a manera de capilla con su altar, en las afueras de las ciudades. Francisco asistió en junio de 1224 a lo que fue su último capítulo general de la orden. Hacia principios de agosto, decidió hacer un viaje a un lugar aislado, llamado Monte Alvernia, a unos 160 kilómetros al norte de Asís. Escogió para este viaje a algunos de sus compañeros, León, Ángelo, Illuminato, Rufino y Maceo, a quien el Poverello puso al mando del grupo. Estando en la cima, fue visitado por el conde Orlando, quien llevaba provisiones a los hermanos. Francisco le pidió construir una cabaña a manera de celda, donde después se aisló. En ese lugar, Fray León fue testigo de los actos de su soledad, lamentos por el futuro de la orden y estados de éxtasis. Al saber que era espiado, Francisco decidió irse a un sitio más apartado en una saliente montaña. Por órdenes del Poverello, Fray León lo visitaba 2 veces para llevarle pan y agua. Según los relatos que recogieron de los testimonios de León, este fue testigo de la aproximación y alejamiento de una bola de fuego que bajaba del cielo por este prodigio. Francisco le comentó que algo grande estaría por ocurrir. Le hizo abrir el misal para encontrar respuesta, y las 3 veces se abrió en la historia de la pasión de Jesús. Probablemente el 14 de septiembre de 1224, oró para recibir 2 gracias antes de morir: sentir la pasión de Jesús y una enfermedad larga con una muerte dolorosa. Después de intensas oraciones, entonces en un trance profundo, según el relato de San Buenaventura, el mismo Nazareno se presentó, crucificado, rodeado por 6 alas angélicas, y le imprimió las señales de la crucifixión en las manos, los pies y el costado. Posteriormente, sus hermanos vieron los estigmas de Francisco, que él conservó por el resto de su vida. Sin embargo, Francisco, al igual que otros santos estigmados, hizo todo lo posible para ocultarlos a la vista de los demás, por considerarse indigno, no del dolor que sentía, sino de ser portador de las señales de la pasión de Cristo. De acuerdo con su último deseo, fue encaminado a la Porciúncula, donde se estableció en una cabaña cercana a la capilla. Murió
el 3 de octubre de 1226, a la edad de los 44 años. Fue canonizado el 16 de julio de 1228. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco de Asís. Bueno, ahora sabemos un poco más sobre la vida de uno de los santos, San Francisco de Asís. No se olviden de orar y de hablar con Dios. Muchas gracias.